Chicos, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Ok. Vamos a iniciar con la clase. Hoy vamos a ver las dos. Se supone que es la última clase como tal. Serían las formas Cauer. Entonces vamos a ver, voy a compartir la teoría. Bueno, vamos a leer un poquito, luego hacemos el ejemplo. Pues ahí dice formas Cauer. Otro procedimiento para realizar funciones LC. Recuerden que estamos trabajando con inductores y capacitores. Pues es remover polos o ceros. Aquí la idea es realizar el proceso dividir, invertir y volver a dividir. Entonces tiene términos. Primero teníamos impedancia, después vamos a tener admitancia. Invertimos esa admitancia, pues me vuelve a quedar impedancia. Entonces va a ser así: impedancia, admitancia, impedancia, admitancia. Bueno, para el proceso se tienen dos opciones. Una es remover polos en el infinito, lo cual es posible cuando el polinomio del numerador es de mayor grado. Eso pues como que ya lo sabemos. Perdón, obteniéndose una red en escalera denominada forma Cauer. Entonces la diferencia con la segunda es remover polos en el origen. Esto sucede cuando el denominador pues viene siendo de menor grado. A ver, permítame tantito. Entonces, bueno, estamos en que remover polos en el origen es posible cuando el polinomio del numerador es de menor grado. Pero para hacer la división vamos a hacer por ahí algún truco que veremos en su momento. Bueno, entonces si me dan una función y decimos que es una impedancia, entonces podemos hacer la división si el denominador es de menor grado. Aquí se ve claramente que el denominador, el denominador es de menor grado porque aquí tenemos 2n. En el numerador tenemos 2n. Le quitamos 1, sería 2n a la menos 1, 2n menos 1. Entonces es de menor grado el denominador. Y bueno, pues se efectúa la división, se obtiene un primer elemento, vemos que claramente es una bobina. AN entre BN, pues es un número real por S. Entonces, y si es una impedancia, pues vemos que es una bobina. Y la función resultante, pues viene siendo esa. Y bueno, como están en serie, pues se dibujan en serie. Esa Z1, pues ahora hay que invertirla. Entonces me daba la Y1. Se hace la división y ahora tengo un capacitor y lo resultante, pues obviamente, si son admitancias, si están sumándose, pues tienen que dibujarse en paralelo. Y se repite el proceso y entonces tengo un inductor, capacitor, hasta que se termine el proceso. Y eso es pues ese es el proceso. Entonces vamos a ver cómo realizar la división. Si tienen alguna duda, comentario, pues desde luego que me lo hacen saber. Entonces, estoy abriendo una hoja para poder trabajar. Ahorita la comparto.
Ujú. Bueno, pues ahí tenemos, ya nos dieron una función. Vamos a sintetizarla en su primera forma Cauer. Ajá, entonces ya recuerden el proceso es dividir y después invertir. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es, vamos a poner esa nota, primero vamos a dividir, porque se ve claramente que se puede hacer, el numerador es más grande que el denominador. Entonces vamos a poner aquí que s a la quinta más 8s al cubo. Entonces les voy a pedir de favor me ayuden para ir haciendo las operaciones para que, pues yo digo que hoy terminemos. Entonces, en otras palabras, traten de ser más participativos, es la última sesión. Ajá, entonces, a ver, ¿de cómo toca? Sí. Se ve claramente que S, ¿verdad? S por S cuarta, pues S quinta. Ajá, luego S por 6. S por 8. ¿Cuánto queda? 2S cúbica. Eso es lo que, bueno, ya hicimos la división, ahora vamos a poner aquí entonces que esa Z de S, la original va a quedar expresada como una S, más lo que sobra, que viene siendo 2S al cubo, más 7S sobre S a la cuarta, más 6S cuadrado, más 8. Entonces, en otras palabras, tendría yo S más una Z1. Bueno, entonces me doy cuenta que este primer elemento es una bobina. Si es impedancia, obviamente es una bobina. ¿Y cuánto valdría su inductancia? 1. Entonces tendría yo que sería 1 Henry, ¿no? Bueno, si quiero ir haciendo de una vez mi diagrama, entonces tendría así, ¿no? Mi bobina, luego un cajoncito que es la Z1. Y lo voy a hacer así tan. Ahí tendría ya mi primera división. Ahora, esa Z1, que es esto que me está sobrando, para poder hacer la división, ahí se ve claramente que pues, no se puede. Tendría que invertir, ¿no? Tendría que invertir la Z1. Entonces, vamos a poner que invertir Z1. Cuando la invierto, pues obviamente lo que voy a tener es una admitancia, porque es la inversa de Z1. Entonces me va a quedar S a la cuarta sobre 2S cúbica. Entonces vean, ya está invertido. Ahora sí se puede hacer la división porque el numerador es más grande.
Pero ojo, es admitancia, entonces vamos ahora a dividir. Entonces dividiendo, a ver, me queda ese a la cuarta. Entre, a ver, vayan viendo ya cómo va a quedar. Y a ver de cuánto quedaría. Ese. Ajá, pero algo más. Entre dos. Entre dos, Un medio de ese, ¿no? Es entre dos. Sí, ¿no? Ajá, como decían en medio de eso, viene siendo eso. Ajá, entonces al hacer la operación me queda menos ese cuarta, ¿no? Luego menos. Así, ¿no? Entonces aquí me va, estos se eliminan y me queda ¿cuánto? 2.5 S cuadrado. A ver, 12 y 7 y 5, 12, ¿no? Entonces serían 5 medios, ¿no? De S cuadrada más 8. Ajá. Bueno, entonces esta división, que es lo que obtuve, viene siendo la Y1, está dada como, vamos a ponerle así, un medio de S, más lo que sobra, y lo que sobra son 5 medios de S cuadrada más 8, sobre 2S al cubo, más 7S, ¿no? Entonces, esto pues lo voy a llamar que viene siendo una, pues así vamos a poner un medio de S, más una Y2. Ajá, porque las dos son admitancias, entonces esto es admitancia, pero esto también es admitancia. Le llamo Y2 porque pues es parte de la Y1. Si esto es admitancia, ¿de qué estoy hablando? De una bobina. Un capacitor, ¿no? Un capacitor. De un capacitor, ¿no? La admitancia es SC. ¿Cuánto valdría el capacitor? Medio de faradio. Ajá, un medio de faradio, ¿no? Bueno, ya tengo, y hay que seguir el proceso. Ya dividí esa Y2. Esta es la Y2. Esa Y2 la tengo que invertir para poder hacer la división, ¿no? Bueno, aquí con este resultado que obtuve, como es una admitancia, aquí en mi figurita, yo podría, a ver, la vamos a modificar un poquito. Entonces, ¿qué es lo que tendría? Fue un capacitor, pero es admitancia, entonces ahora vamos a ponerla como en paralelo, y en paralelo el cajón de admitancia que se llama Y2, ¿no? Es lo que llevamos. El capacitor vale un medio. Bueno, ahora vamos a, ya ven, ahí va a dividir, ahora pues invertir, ¿no? Entonces vamos a invertir. Lo que vamos a invertir es ese residuo
que es la Y2. Entonces, cuando invierto la Y2, pues más bien, esa es la que hay que invertir. Entonces voy a tener una Z, pero le voy a llamar Z2 porque es la inversa de Y2. Ajá. Entonces me va a quedar como 2S al cubo más 7S sobre ajá. Y ahora, ¿qué seguiría? Pues hacer la división, ahí ya se ve claramente, ¿no? A ver, vamos aquí, vamos a dividirla, pero vamos a hacerlo aquí arriba. Ajá, entonces, a ver de cómo va tocando. Ajá, 4/5 de ese, ¿no? A ver, aquí la clave es, no sé si ya se dieron cuenta, bueno, al menos, bueno, algunos tal vez y otros tal vez no, no sé, no lo sé. Aquí la clave es invertir 5 medios, que me quedaría que 2/5, ¿no? Multiplicarlo por este otro coeficiente. Entonces lo que tengo que poner es 4/5, ¿no? Bueno, entonces otra vez lo inviertes, lo multiplicas por este otro y es lo que vas a poner allá. Bueno, entonces vamos a dejar eso. Ahora, entonces me queda menos 2 s al cubo y luego menos, vamos a ponerlo así, que son quintos, ¿no? Entonces 4 por 8, 32/5. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? 5 por 7, 35, entonces 3, ¿no? Sí, eso es. Bueno, esto que trabajamos fue la Z2. Entonces, vamos a poner aquí que esa Z2 me quedó 4/5 de S más 3/5 de eso. sobre esto a su vez lo puedo llamar entonces como 4/5 de S más una Z3, ¿no? Si esto es impedancia, entonces aquí ¿cuánto vale esto? Una bobina. Ajá, entonces 4/5, 4/5 de Henry, ¿no? Si yo quiero hacer mi dibujito otra vez, entonces ahora es una impedancia. Aquí voy haciendo todos los dibujos. En el examen tal vez no sea necesario, ¿no? Digo, nada más estén bien conscientes de lo que están haciendo y pueden hacer el dibujo al final. Ajá, entonces ahora sigue una bobina. Y en serie, pues una impedancia, porque como están en serie y son impedancias, pues tiene que ser así, ¿no? Y la bobina son 4/5. Bueno, entonces
Ahora ya dividimos, ahora hay que invertir. ¿Y a quién voy a invertir? Pues a esa Z3. Si voy a invertir Z3, entonces voy a tener una Y3. Ajá, entonces me va a quedar como 5 medios. Entre 3/5 de ese, ¿no? Ujú, ahí iría como toca o como le hacemos. Podría ser ya directamente, ¿no? Creo. Me refiero a lo siguiente, que hay que hacer la división de este. Y luego 8 entre 3/5, ¿no? Entonces se supone que me queda 25/6 de ese más 40 tercios. Bueno, sobre ese. No sé si están de acuerdo en eso. Sí, profe. Sí, profesor. Lo que hice aquí, bueno, por si alguien, aquí, eso lo estoy dividiendo entre 3/5. Entonces extremos con extremos y medios con medios, y luego más 8 sobre, así, ¿no? Entonces aquí completo y otra vez extremos con extremos y medios con medios, ¿no? Ajá, esto es admitancia, entonces ahora es un capacitor, ¿no? Entonces, ¿cuánto valdría ese capacitor? 25 sextos. Ujú. 25/6 de faradio. Ujú. Bueno. Ajá. También esto lo puedo escribir como 25/6 más es una Y, entonces ahora va a ser Y4. Ujú. Si quiero dibujar entonces mi red, vamos a hacerlo. Ujú, entonces, ahora, aquí va a ser un capacitor. Que va a valer 25/6. Ajá, y en paralelo quedaría esta es la Y4. Ujú. Bueno, lo voy a poner. Voy a poner que es la Y4. Ujú. Entonces, ya invertí y ya dividí también acá, nada más que no lo indiqué. Ajá, entonces ahora pues falta invertir esa última parte, ¿no? Invertir esa Y4, ¿no? Es esta. Recuerden que lo último es lo que se va invirtiendo, entonces si invierto esa Y4, pues voy a tener una Z4, ¿no? Ajá, entonces me queda que sería, es esto la Y4, 3S sobre 40, ¿no? Sí. Ujú, es una Z. Ujú, finalmente, ¿qué me va a quedar? A ver. Una bobina. Es sobre 40 Henry. Ujú, ujú, sí, sí, es una bobina, entonces vamos a, que ya no va a caber, pero lo vamos a hacer que entre.
Ujú. Vamos a ponerlo por ahí. Ajá, entonces esa bobina, pues como es impedancia, no la puedo dibujar en paralelo. La voy a dibujar en serie. Y ya se terminó el proceso, ya no hay más. Entonces esa bobina va a ser 3/40, ¿no? Ujú. Y así es el proceso. Vean, ya tengo mi red. En eso consiste sintetizar, ¿no? Me da una función y obtengo mi red. Ujú. A ver, ¿alguna duda? Nada más hay que tener cuidado en las divisiones. Pues ahí quedó la síntesis de la primera. No sé si quieran tomarle una captura o algo así de una vez, no sé que se pierda. Bueno, ya recordamos que eso está en las notas, ¿no? Está en los apuntes, entonces tal vez no sea necesario, pero como ustedes vean. Ujú. Bueno, aquí la diferencia es que fui haciendo las redes en cada paso. Ujú. Bueno, entonces vamos a ver la otra forma. La otra forma Cauer, que es algo muy similar también, dividir, invertir, etcétera, ¿no? Bueno, entonces vamos a verla. Es acá. Bueno, ahí está lo que acabamos de hacer. Ahí también van los pasos. Aquí no hice las redes, pero van los pasos. Ujú. Y ahí está la red. Ujú. Bueno, la segunda forma Cauer dice que vamos a extraer polos en el origen. Ujú. Quiere decir que ese tiene que ser igual a 0, para lo cual los polinomios, ojo con eso, deben ordenarse en forma ascendente. Ujú. Entonces, a ver, vamos a ver, nada más a recalcar. Aquí me dice que son polos en el origen. Ajá. Y allá en el otro eran polos, bueno, son polos en el infinito. Vamos a ver la primera división, ahí está más claro. Porque decimos que son polos en el infinito. Ujú. Entonces, bueno, aquí está. Aquí al hacer la primera división, pero creo que vamos a ver. Ujú. Aquí está. Se puede ver aquí. Ajá. Vean, aquí cuando ya hice la primera división, para que este término sea un polo, pues ese tiene que ser muy grande, ¿no? Y para que ese sea muy grande, pues digamos que es infinito, ¿no? Por eso decimos que removemos un polo en el infinito de mi función. Ya removí un polo, pero está en el infinito. Ahora, aquí vamos a remover polos, pero van a estar en el origen. Entonces hay que ver a ver que sigue el problema todavía acá. Ajá. Entonces vean, aquí
Ya hice mi división. Esto es lo que resulta. Entonces, este término, para que yo tenga un polo, ese tiene que valer 0. Ahí se ve claramente. Es más, aquí lo estoy poniendo. Si ese es igual a 0, entonces se tendrá un polo. Y este se ubica en el origen, porque el origen es 0, ¿no? Entonces yo removí un polo de la función, yo removí un polo en el origen. Entonces en eso consiste ir removiendo polos en el infinito y polos en el origen. Bueno, entonces aquí vamos que se obtiene extrayendo polos en el origen, para lo cual los polinomios, esta es la clave, para lo cual los polinomios deben ordenarse en forma ascendente. Entonces vean aquí si la función y de s es igual aquí tengo la función, vean, están ordenados en forma ascendente. Tengo s a la 1, luego s al cubo y después tendría s a la quinta. Si arriba fue s a la 1, aquí tiene que ser s a la 0. Aquí ya saben, no está, pero es como si tuviera una s a la 0, ¿no? Luego s al cuadrado, luego sería s a la cuarta. Entonces el orden es en forma ascendente. Bueno, si se hace la inversa de la admitancia, pues obviamente yo tengo la impedancia. Cuando se efectúa la división, remuevo un polo en el origen y me sobra pues una impedancia. Ahora, como es una impedancia, lo que removí, pues veo claramente que es un capacitor. Lo pongo en serie porque es una impedancia. Esa Z1 la voy a... Aquí el dibujito está un poquito mal, debería ser aquí. Digamos que está un poquito mal, pero al final de cuentas pues están en serie, ¿no? Pero bueno, esa Z1 la invierto y entonces ahora voy a tener una admitancia. Y así otra vez, vean, es un capacitor, una bobina, un capacitor, una bobina. A eso se le llama red en escalera. Entonces, alguna ocasión, recuerdo que me pidieron que llevara un grupo a eso de las visitas, y si los egresados de la ESIME les preguntaron, ellos fueron los que nos atendieron y les preguntaron a los chicos, oigan, a ver cómo hago una red en escalera, ¿no? Y pues lamentablemente todavía no llegábamos a este punto. Pero sí, esa es una red en escalera, nada más que ahorita los tenemos inductor y capacitor, pero puede ser cualquier otro elemento, puede ser un resistor, puede ser una bobina, luego un resistor, luego una bobina. Esa también es una red en escalera, también podría ser un capacitor, un resistor. El chiste es que tenga la forma de una escalera. Bueno, entonces, ¿qué es lo que seguiría aquí? Es pues lo que sigue es el ejemplo. Ya vimos cómo es el proceso. Lo único que cambia con el anterior es hacer ordenar en forma ascendente, ¿no? Entonces aquí me dice sintetizar la función. Vamos a hacerlo para que vean cómo es el proceso. Y ahorita lo voy a copiar. Bueno, entonces, como esta es
se tiene que invertir los polinomios, a veces como que resulta un poquito más complicado, pero pues vamos a echarle un montón a esto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Esa ZS, primero le voy a poner que esto es igual. La voy a ordenar en forma ascendente, entonces tendría 8 más 6s al cuadrado más s a la cuarta, ¿no? Y aquí tendría 3s más s al cubo. Eso es lo que tengo que dividir de esa manera. Entonces, dividiendo, a ver, vayan mientras escribo, vayan viendo cómo, de cuánto toca. Entonces serían pues así, ¿no? De cómo va a tocar. 8 sobre 3S. Vamos a ver si funciona lo que les dije. A esto lo voy a invertir, ¿no? Sería que 1/3. Lo multiplico por este otro. Entonces sería 8/3, ¿no? Aquí pondría 8/3. Y luego, ¿qué pasa con la S? Sería 8 sobre 3S. Entonces es literal, es todo, ¿no? Le saco la inversa, sería 1 sobre 3s. Lo multiplico por este otro. Entonces me queda así, ¿no? Y es lo que voy a poner. Entonces vamos a poner así 8. En pues es la pequeña dificultad de que hay que echarle un poco de coco ahí. Entonces 8 por 3, 24, entre el 3 de 8, entonces me queda menos 8. Y luego, ¿cuánto? Así, ¿no? Sí. A ver, ¿cuánto va a quedar? 3 por 6, 18, 10 tercios, ¿no? 10 tercios. De este cuadrado. Más S cuarta. Entonces aquí voy a poner que esta Z de S es igual a 8 sobre 3S. Más lo que sobra son 10 tercios sobre 3S más S al cubo. Esto lo voy a poner como 8 sobre 3S más una Z, ¿no? Porque las dos son impedancias. Bueno, pues aquí ya tengo mi primera división, ¿no? Entonces, como son impedancias, ¿qué elemento sería? Capacitor. Entonces es un capacitor. ¿Cuánto valdría? 8 tercios. Faraday. 3 octavos de Faraday. 3 octavos de Faraday. 3 octavos. 3 octavos de faradio. Sí, vamos a hacerla como le hicimos hace un rato, con calma. Entonces, lo primero que tengo es
es una impedancia, debe estar en serie, entonces es un capacitor, luego sigue un cajoncito, y luego, pues ahí, entonces aquí tengo 3/8, y esta es la Z1. Bueno, ahora ya dividí, ahora lo que voy a hacer es invertir, ¿no? Entonces vean, se removió un polo en el origen. Si ese vale 0, esto tiende al infinito y entonces tengo un polo, ¿no? Entonces removí un polo en el origen. Vamos a invertir. ¿A quién vamos a invertir? A ver, díganme. 3S más O S sea, al cubo. A Z1, ¿no? Si invierto a Z1, pues tengo Y1. Entonces, en el numerador va a ser 3S más S al cubo, ¿no? Y aquí sería 10. 10 sobre 3, ese perdón. No, ese cuarto. Bueno, pues ahora vamos a dividirla. Entonces vamos a poner que va a ser 3S entre entonces ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a tocar? Pues digo, a ver, invierto todo. 9 sobre 10. No lo escuché, a ver otra vez. 9 sobre 10. 9 sobre 10 S, ¿no? Sí. Vean, esto lo invierto, lo multiplico por este otro y es lo que voy a poner allá arriba. Entonces vamos a poner 9. Entonces 90 entre 30 a 3. Entonces me queda así, ¿no? Menos 3S. Menos, 9 10, ese cuadrado. así, ¿no? Sí. Entonces me va a quedar, bueno, hacer la división. Me queda, a ver aquí, Entre 10. décimo, ¿no? Sí. Un décimo. Bueno, aquí entonces, esa fue la Y1. Entonces vamos a poner que la Y1 me va a quedar como 9 sobre 10S más sobre así, ¿no? Entonces, si esto es admitancia, esto lo voy a encerrar pues en algo, ¿no? Lo que pasa es como es una especie de nota esto. Para, pues, que viene aquí, ¿no? Bueno, ahora, entonces, ¿qué estábamos? Esto es Y1. Aquí vamos a hacer la red. Vamos a hacer la red, nada más que esto me va a estorbar un poco. Entonces, la red. Bueno, vamos a ponerla ahí.
A ver, entonces, ¿qué? Si esto es admitancia, entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Es una bobina. Ajá, ¿cuánto vale la bobina? 10 novenos. Ujú. Entonces, a ver, 10 novenos. Henry. Ajá, y en paralelo queda, bueno, esto fue vamos a ponerlo así, 9 sobre 10S. Si esto es admitancia, entonces me queda otra admitancia, pero ahora le voy a llamar que es la admitancia 2. Entonces me queda en paralelo un cajón que viene siendo la Y2. Ujú. Bueno, ahora vamos a invertir. ¿A quién vamos a invertir? Pues le voy a poner ya, no le debí poner desde el inicio así, ¿a quién vamos a invertir? Invertir Y2, ¿no? Entonces, si invierto Y2, ¿qué voy a obtener? Pues una Z, ¿no? Entonces voy a tener sobre ds al cubo. Bueno, eso se ve claramente que ya podríamos dividir, los voy a separar. Aquí 10 s cuadrada sobre 3, lo puedo dividir entre un décimo y aquí s al cubo, ¿no? Más, me queda aquí s a la cuarta entre un décimo. Ajá. ¿Y eso cuánto es? Ya estoy haciendo ahí la división directamente. Entonces aquí extremos con extremos, según son 100 tercios sobre S, ¿no? Sí. Más 10 c. 10. No, 10 c sobre 1. así, ¿no? Sí. Sí. Ujú. Entonces, esto, bueno, si esto es una impedancia, entonces este es un capacitor. ¿Cuánto valdría el capacitor? ¿O qué es? Impedancia. Ujú. ¿Cuánto valdría? 3 sobre 100. Ujú. Y bueno, es que todo esto ya lo debí. Lo voy a poner ahí arriba. Lo que pasa es que ya se terminó el proceso, creo. El 10 ese sería una bobina, ¿no, profe? Sí, espéreme nada más. Déjeme acomodar bien esto. A ver, esto en la Z2. Estamos hablando de la Z2. Ajá. Y entonces esto le puedo llamar que son 100 sobre 3S más una Z3. Ajá. Y aquí si le pongo ahora invertir la Z3, pues voy a obtener una Y3, ¿no? Entonces va a ser que 1 sobre 10 ese, ¿no? Y ese ya fue el resultado final. Bueno, entonces siguiendo con las
con las aquí, con las figuritas. Bueno, ya me adelanté un poco. Bueno, después de ahí seguía el capacitor que obtuvimos, que dijeron que eran, ¿qué? 100. 3 sobre. Ah, no, sí. 3 sobre 100. Capacitor que era 3 sobre 3 100. sobre 100. Ajá. Y por último se invirtió esa Z3 y fue una bobina. ¿Y esa bobina cuánto vale? 10 Henry. Entonces ya ahí se termina el proceso y y pues en eso consiste en eso consiste la síntesis. Me dan una red y en este caso es Eisenhower, voy a dividir, invertir, dividir, invertir. Entonces, a ver, yo siento que no es complicado, no sé ustedes. Por eso les decía que aquí se pueden recuperar promedio y salvar la asignatura o la materia, como le llamen. Ajá, entonces, a ver, ¿alguna pregunta, comentario, sugerencia? Profe, y por ejemplo, para ese último paso que hicimos, ¿es a fuerza necesario volver a invertir Z3? ¿No se puede poner ya directo? Pues para terminar con el protocolo, ¿no? Que es dividir, invertir. Al final de cuentas, sabemos que es una bobina, pero que tiene que quedar, pues en paralelo, ¿no? Su red les tiene que quedar. De todos modos, en el examen, si no hicieran esa última inversión, ajá, y ponen la red tal cual, bueno, pues al final de cuentas sí me voy a dar cuenta, ¿no? Pero sí el dato, dato, a ver, este es el dato final, ajá, porque es una admitancia. Ujú. Entonces, sí tienen que dar ese dato. Eso, y una pregunta. Y hay que ponerle terminales, porque ahorita creo que la bobina está en serie, ¿no? Esa última bobina. Sí. Ajá, esa era mi pregunta, Es- porque el capacitor y la bobina están en serie, y pues en Z Ah, ya salen en serie. ajá, bueno, les decía que hay que darle la forma, ¿no? De capacitor, inductor, y tienen que ir en escalera. Ujú. Sí, aquí cuando me dan esa red, así ya con estos datos que tiene inductor, capacitor, ajá, esa red, como son datos de inductancia y capacitancia, esa red yo la puedo trabajar como yo quiera. Ujú. Yo no puedo decir que, por ejemplo, 10 novenos es una admitancia forzosamente, ¿no? Yo la puedo trabajar como impedancia, todos como impedancia, todos los elementos como impedancias, hacer mis operaciones y calcular la impedancia entre sus terminales y me debe dar la impedancia original. Ujú. Si yo quiero, también puedo todos ponerlos como admitancias, todos esos elementos, transformarlos, sus valores a admitancias y hacer también la reducción entre sus terminales. Ya que tenga esa admitancia, le hago la inversa y me debe dar la impedancia original. Ujú. Aquí nada más es para cumplir con el requisito de que es una red en escalera. Claro, si ustedes ponen el capacitor, aquí el capacitor y luego aquí la bobina en serie y bajan la línea,
pues al final de cuentas está bien, ¿no? Porque es el dato, ¿no? Pero para cumplir el requisito de que sea en escalera, pues así la dibujamos. No sé, ¿algo más? Pues pues eso sería todo. No sé si tengan duda de los problemas, para el examen. No sé. Para el examen va a ser solo función de transferencia y transformar, profe. Bueno, sintetizar. Sí, un problema de función de transferencia y uno de estos, de las 4 opciones. Ujú. Pueden ser las Foster, que hay que usar fracciones parciales y estas que son dividir, invertir. Un problema cualquiera de las 4 opciones. Ujú. Y en el de nodos, en el de funciones transferencias, les aseguro que va a venir un acoplamiento. Ajá, no sé si la red esté para mallas o para nodos. No lo sé, pero sí vendrá algún acoplamiento. Profe, yo tengo una duda con el problema 57. No sé cómo se resolvería ese problema, el 57. ¿Ya hizo algo? Sí, pero no me salió como usted. A ver, déjeme ver estoy buscando los problemas son funciones de transferencia, ¿no? Sí, Nada más que no se encuentro tan fácil. Porque acá. Entonces, a ver. El cual, el 57. 57. Dice calcular las funciones de transferencia de cortocircuito. Pues se supone cuando se pone a ver aquí, sí, están viendo ahí los problemas, ¿no? Sí, Sí, profe. profe. Aquí cuando dice que cuando ponga el cortocircuito, vamos a cambiar el color. Ajá. Aquí cuando ponga el cortocircuito, pues obvio que se va y también. Y me pide entonces la I2, o lo que siempre les he dicho, aquí está el punto 2. Ajá, y aquí estaría el 0,2. Entonces la corriente I2 viene aquí. Estas no están, entonces esa I2 llegando a este punto se va a dividir una para allá y otra para acá. Entonces la suma de las corrientes de esta resistencia y esta bobina pues viene siendo la I2. Pero nada más de ellas dos. No sé si ya más o menos quedó. Sí, más o menos. Es que lo que yo hice fue reducir en cajones, agrupar en cajones. Y luego tomé la corriente. Pues ya no lo escuché. Lo que le digo, profe, que primero reduje en cajones, 2 más S, 2 más 4 sobre S, y luego tomé la corriente de ese cajón, bueno, para sacar el voltaje. Sí, primero hay que obtener el voltaje
de este punto a referencia, ¿no? Que viene siendo acá. Supongo que le llamo U2. Ajá. Sí, Primero hay que sacar esa U2, ya que se tenga el potencial, bueno, ya se pueden sacar la corriente de estos dos elementos. Ujú. Y esa sería la corriente de estos dos. Es la I2. A lo mejor el error fue que también involucró la otra bobina. sí, creo que sí, profe. Gracias. Ujú. ¿Alguna otra duda? Ya no. De las prácticas, no hay dudas. Bueno, entonces vamos pues a dar por terminado esto, porque les dije que era la última sesión, la última clase. Si ya no hay dudas, pues no hay más que hacer. Solo pues desearles qué suerte aunque no se trata de suerte, ¿no? La verdad, si están preparados, o sea, no hay por qué, bueno, sí, ya sé que hay que aprovechar las oportunidades, ¿no? Y cuando se está preparado, pues hay éxito, pero sí, así puede venir una oportunidad, pero si no estás preparado, bueno, pues no va a haber éxito, ¿no? Entonces, prepárense para este parcial. El extraordinario, va a venir funciones de transferencia y lo del segundo parcial. Ajá, entonces si se ponen a estudiar bien funciones de transferencia, digamos que ya están preparados para medio examen del extraordinario. Ajá. Entonces los que vayan a presentar extraordinario, bueno, pues les conviene de una vez ponerse a trabajar bien funciones de transferencia, les sirve para este tercer parcial y para el extraordinario. Bueno, pues si ya no tienen alguna duda, comentario, pues entonces nos vemos. A reserva de que si tienen alguna duda, pues me lo hacen saber. Si no, me dijeron que el examen era que el viernes o el jueves. El viernes. El Ok. viernes. Ok, bueno, pues nos veríamos entonces el viernes. Si tienen alguna duda, me lo hacen saber y vemos la posibilidad de conectarnos para aclarar. Bueno, pues que estén bien y hasta luego. Muchas gracias.